Muy buenas tardes, bienvenido al programa Ojo al Charqui por Surge Radio. Hoy trataremos el tema de los vertederos. Sabemos que es un tema muy sensible para la provincia, para la isla de Chiloé y también en Chile en general. Hoy vuelve con nosotros Juan Pineda. Juan Pineda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, yo me encuentro bien. ¿Sí? Sí, volviendo a mis vacaciones nuevamente. Otra vez. Un hombre que tiene mucho, un hombre pudiente puede darse esos lujos. Nada, aquí un tema interesante que nos había tocado anteriormente y que tiene que ver con lo que tú hablabas, porque tiene que ver con qué hacer con los residuos, Claro. en este caso de casa, principalmente. Y vamos a Dame- tratar de darle alguna especie de contexto y posteriormente ver cuáles son las opciones y qué es lo que está ocurriendo en realidad a nivel provincial. Ujú. Simplemente eso. Bueno, recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, Ojo al Charqui Surge Radio, lo pueden buscar, ahí tenemos todos los programas que hemos transmitido y que consideramos que pueden ser escuchados en otros días, en otros tiempos a futuro, porque finalmente son cuestiones que están abiertas y que también queremos saber qué es lo que opinan con respecto a algunos temas y también que nos puedan comentar, hacer reclamos, lo que ustedes quieran. Bueno, para contextualizar, hay bastantes datos, hay bastantes investigaciones periodísticas con respecto al tema de los residuos, al tema de los vertederos municipales. Y hay un buen reportaje que fue publicado por el The Clinic el 2 de febrero del 2020, que fue realizado por periodistas en un trabajo a profundidad que se, que se denomina Chiloé Archipiélago de Basura. Vertederos municipales no dan abasto. Digamos, nosotros hace poco tuvimos la noticia, digamos, que en Ancud había muchas manifestaciones con respecto al colapso sanitario y eso de alguna manera destapó una olla que ya estaba hace bastante tiempo derramándose. Entonces, esto es una cuestión que es de larga data, por lo menos unos 10 años que viene este problema y bueno, comentar que dentro de eso existe los datos, digamos, tenemos el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, el SNIFA, que es donde usted puede, si usted quiere buscar, quiere enterarse de todas las fiscalizaciones que se han realizado, usted puede buscarlo ahí, hay un buscador especial donde usted puede poner que yo, no puede poner la comuna de cual usted es, digamos, y aparecen todas las resoluciones. En este caso las RCA, que son la resolución de calificación ambiental, Ujú. que son las que permiten, eh, digamos, dar todo el detalle con respecto a estos vertederos y cuál es su situación. Eh, tomando el RCA en realidad lo que hace es dar, es como el cuerpo legal Claro. que le está entregando a lo largo el permiso a estos lugares, estos vertederos, para que entren en funcionamiento siempre y cuando cumplan con todas las normativas que tienen que ver principalmente con el tema ambiental Sí. y cómo este va a ser, cómo impacta en realidad la aparición de estos sitios, ¿cierto?, donde guardar lo que es residuos eh, respecto a la localidad en general. Ujú. Bueno, y tomando en consideración eso, podemos hablar que acá en Chiloé, ¿cierto? Contamos o contábamos en este tiempo con aproximadamente 9 vertederos, Ujú. ¿ya? De los cuales, siendo bastante sincero, creo que solo habían 6 de estos que sí cumplían, perdón, bien digo, 6 que eran los que cumplían con la normativa completa, mientras que los otros 4, dentro de los cuales se encuentra actualmente el de Quillón, se encuentra en una situación bastante irregular desde el punto de vista sanitario. Esto se debe principalmente porque lo más probable es que mucha gente que vive acá en la comuna se va a acordar que hace aproximadamente 8 años atrás hubo el cierre definitivo del anterior vertedero y por un tema casi de emergencia, ¿cierto? Se crea este nuevo vertedero que está al lado del antiguo, pero de forma bastante irregular. O sea, simplemente fue casi una acción de apuro para poder
tratar de capear el problema que significa acumular basura en realidad. Claro, lo que tú mencionabas tiene que ver con que estos 6 lugares, que los vamos a mencionar con detalle, alcanzaron a declarar, digamos, que estaban en proceso para obtener su resolución de calificación ambiental, digamos. No hay ninguno en estos momentos que lo tenga, y eso es bastante preocupante, digamos, porque todo resulta estar tratándose en base a la ilegalidad. Sabemos que esto, el SNIFA y también el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, pertenecen o están conectados, digamos, a la Superintendencia del Medio Ambiente, que ellos son los encargados de fiscalizar, sancionar, promover también algunas campañas informativas y reguladoras. El, bueno, esto, como lo mencionamos, tiene una larga data. Han sucedido ciertas cuestiones que han marcado la agenda con respecto al tema de los vertederos. Mencionar así, digamos, uno de los más preocupantes, considero yo, además del de Ancud, que viene desde hace bastante tiempo. Dalcahue tiene 7 vertederos en un radio de 1,5 kilómetros. O sea, la cuestión es, están viviendo prácticamente rodeados de basura, por Ujú. decirlo de manera simple. Claro, o sea, considerar que tenés ¿cuántos? ¿Siete vertederos? Siete ¿No? vertederos. En un radio tan pequeño, o sea, Sí. además que no sé si en realidad, bueno, al menos están con resolución, No, están declarados, o están sea, declarados alcanzaron algunos, el rango, entraron al rango, si no me equivoco, es uno que alcanzó en Dalcahue. claro. Oye, entonces es bastante crítico el tema. Ahora, Sí. la pregunta en realidad es un poco más gran, mucho más amplia en realidad, y es preguntarse quién quiere hacerse cargo de recibir basura. O sea, esa es una cosa muy importante en tener en cuenta, porque claro, todos reclaman porque no quieren tener un vertedero cerca, pero al final todos también producen basura, todos Claro. producen desechos. Entonces, creo que, si mal no recuerdo, hay un problema bastante importante que está ocurriendo en Ancud, al menos hasta el año pasado, no sé cómo habrá solucionado ese tema, que tiene que ver con Puntra, que era un sector cerca de Chepu, donde se quería instalar un nuevo vertedero, ¿ok? Para poder ya dar de baja el que tienen actualmente. Ujú. Pero claro, empezaron surgieron todas estas Manifestaciones, manifestaciones, ¿cierto? De agrupaciones pro medio ambiente, lo cual está claro. bastante entendible. Y de comunidades también indígenas, creo. Indígenas, claro. Y obviamente ellos no querían que se les colocara un vertedero cerca. Más encima, hay que considerar que esta creación de este vertedero y también iba a ser muy irregular porque creo que es una zona que está protegida desde el punto de vista medio ambiente, ¿ya? Entonces se complicó todo. Yo realmente creo que hasta ahora no se pudo llegar a buen puerto y creo que al final no va ese nuevo vertedero. El, sí, mencionar también que bueno, Kemchi, Quinchao, Dalcahue y Chonchi tenían presupuestado el cierre de sus sitios el 2012. Sin embargo, esos puntos se siguen utilizando hasta la fecha. Como ya hemos mencionado, todavía sigue funcionando todo en base a la ilegalidad. Y bueno, en mencionar el tema de Chonchi, que me parece sumamente relevante. Ujú. Se declaró el 11 de abril del 2019, el intendente de la región declara el cierre indefinido del vertedero industrial Dicham. No te escuchamos, claro. Sí, que era uno de los más bullados, digamos, porque estalló esto por un convenio que se realizó entre la municipalidad de Ancud y el dueño del vertedero Chonchino. Ujú. Por lo tanto, ahí apareció, bueno, se empezaron a manifestar, hubo corte de ruta de la 5 Sur por el tema de los incumplimientos ambientales, lo que mencionábamos recién. Sí, pues me acuerdo que todo estalla porque creo que eran de los vertederos en la isla, los que estaban funcionando activamente eran el de Quillón principalmente y el vertedero Ancud, Claro. ¿ya? Porque al final este industrial en realidad tenía Recibía más, no, sí, otro tipo de basuras, en este caso, por decirlo de alguna manera, o residuos,
Industriales. Y claro, principalmente derivado de lo que era pesca y acuicultura. Claro. Miticultura que... Claro, entonces, claro, se ve en apuros Ancud se ve en el apuro de tener que empezar a mover su basura hacia otros lugares fuera de la comuna y no encontraba nada mejor que hacer este negocio con un privado, que en realidad no tiene nada de malo desde el punto de vista económico, ¿cierto? Claro. Pero el tema es que, claro, no tenía la resolución. No tenía las resoluciones. Y bajo ese contexto, el no tener resoluciones significa que tú no sabes cómo manejar estos residuos. Claro. Entonces, ahí se genera todo este problema. Claro, o sea, no son supervisados directamente y el problema es que todas las consecuencias que puedan derivar de ello repercuten directamente en la población. ¿Te parece si lo mencionamos uno a uno para ver la comuna? Vamos a mencionar la ubicación y si es que tiene o no tiene resolución. Bueno, mira, partamos haciendo el resumen de todas aquellas vertederos, ¿cierto? O que cumplen con toda la normativa legal. Tenemos el de Chonchi, el que está en el sector de Dicham, que es el que estábamos hablando recién, pero es que este es un vertedero de tipo industrial. Está el de Curaco de Vélez, que está en el sector La Planchada. Ya tenemos el de Dalcahue en Tehuel, o Tehuel, no sé bien cómo se pronuncia. En Puqueldón tenemos en el sector Puchilco. En Yenkeilen tenemos el camino de Tico. Y hacia un poco más al norte, en la zona de Quinchao, se encuentra el de Pituque, que esos son todos los que cumplen con la normativa. O sea, los que están alcanzaron a hacer que están bajo una resolución. Que están haciendo en su proceso, digamos. Claro. Mientras tanto, tenemos 4 vertederos que no cumplen con nada. Pues, técnicamente están irregulares. En este caso está el Dancut, en el sector de Huicha, ¿cierto? Tenemos el de Castro, que está en Punahuel. El de Kemchi, que se encuentra en el kilómetro 6 desde el centro. Y el de Quellón, que está acá en el sector de Yaldad. Y ahí tendríamos todos los que hemos mencionado. Recordar que ninguno tiene la resolución concreta, digamos. Están todos funcionando de manera, diríamos, ilegal, digamos, porque no tienen esta resolución concluida, digamos. Se decreta el 13 de abril por parte del Ministerio de Salud, alerta sanitaria, según el diario oficial. Y hay algunas palabras de una ingeniera civil química, Maritza Rojas. Ella menciona que el problema es que no hay plan de relleno sanitario, menciona ella, donde hay un plan de ingeniería para contener los residuos, que es justamente lo que estábamos hablando, digamos, de la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario tiene que ver justamente con eso, o sea, es un espacio, es un lugar, y tiene todas las condiciones con las cuales uno puede recibir sin ningún problema los residuos, digamos, ya sea de corte de la población como también industrial por parte de la salmonera y de la industria mitilicultora. Se te enredó la lengua, compañero. Claramente, pues entonces estos sitios que son autorizados generalmente tienen planes de manejo, tienen temas relacionados con los líquidos percolados, tienen un estudio de impacto ambiental, el cual está asociado a cuál va a ser el efecto negativo que va a tener la presencia de estos rellenos sanitarios en un sector particular. Pero si nos ponemos a ver el listado que anteriormente nombré, tenemos que son los más activos, que actualmente venía siendo el de Quellón principalmente. Irregular, no tiene un estudio de base de medioambiental, no hay estudio de impacto, no hay el RCA, ¿cómo era? Sí, el RCA. Claro, entonces no tenemos nada. Y entonces técnicamente, si las autoridades fuesen mucho menos permisibles, tendríamos un problema salubre muy grande. ¿Por qué? Porque al final, si ellos quisieran cerrarlos, los cierran. Claro. ¿Qué hacemos con la basura en la isla en realidad? Sí. Entonces, ese es el gran problema que tienen, digamos, si lo cerraran todo, imagínate, ¿dónde quedarían los residuos? O sea, entendiendo que la isla produce una gran cantidad de residuos, no tan solo por la comunidad, sino también por la enorme cantidad de industria que tiene el sector por parte de las salmoneras, como habíamos mencionado. Hablemos del sector acuícola, ahí consideremos todas las especies que son de cultivo en realidad, claro, para tener como un concepto más amplio. Ahí consumimos los salmones, todo lo que es el abalón, los mitílidos en realidad. Claro, los mitílidos. Claro, que hay harta basura en realidad. Sí, pues. Tenemos que considerar, imagínate,
cuando se hace recambio de boya, las líneas, los colectores que muchas veces la gente cumplen su vida útil y luego quedan ahí a la deriva muchas veces. Pues. Y muchas de las cosas que por lo menos se ha visto en reportajes es la forma en que antes se dejaban las líneas con Plumaví, Ujú. que fue un poco bueno, fue lo que se cambió ahora y que se está exigiendo boyas o que se plastifiquen. Yo he visto que plastifican estos cubos de... Sí, 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 claro, pero son medias parches al final. Pues Claro. todos sabemos que al final la vida útil de estos materiales siempre no va a ser mayor a 5 o 8 años generalmente. Después de eso sí o sí tienen que ser eh, Cambiado. eliminados, claro. Sí, Y el tema es qué hacer con ellos en realidad. Pues. sí, Y aquí surge otra pregunta que tal vez me estoy adelantando un poco al tema, pero tiene que ver con qué hacemos y el reciclaje. claro. ¿Qué se hace ahí? O sea, Mira, por ¿mm? parte de una persona que cercana me mencionaba que él trabaja con Chorito, ¿cierto? Y él antes trabajaba con Plumaví y me decía, bueno, pero nosotros quieren que cambiemos toda boya y eso a mí me significa una cantidad de millones de pesos que yo no tengo. Entonces, digamos, también existe una preocupación por fomentar de que se generen procesos mucho más responsables de cuidado del medio ambiente, pero también a nivel cultural, digamos, promover que se den estas cuestiones, no que tan solo se haga todo de la manera más fácil. Desconozco cómo se hará con las pesqueras en ese sentido, cuáles son el cuidado que tienen, cuáles son los estándares con respecto a sus desechos. Y bueno, entremos de lleno con el tema del reciclaje. Nosotros hace poco vivimos el tema de sacar las bolsas de basura del supermercado, pero todas las cosas tienen basura, o sea, tú compras zanahorias y vienen embolsadas. Las bandejas de champiñones, hablemos de cuando te venden el queso, la cecina en general, el Sí, pan, claro. todo lo que trae en los envases, ¿cierto? No sé, los alimentos no perecibles. Entonces, para mí, al menos, y lo que me pregunta es casi un chiste. Sí. Estar hablando de legislar por las bolsas, siendo que tienes un universo completo de otros tipos de envases que no están considerados y que eventualmente también generan contaminación directa. Claro, y pensar que uno con respecto a esos alimentos que tú mencionabas, tú los compras, llega a tu casa, utilizas lo que contiene y empiezas a botar y a Ujú. botar plástico de una manera indiscriminada. O sea, no tenemos una cultura donde poder promover, digamos, una mejor forma de tratar con los desechos. Ujú. Tenemos una cultura del desecho que está implantada en nuestro país y tampoco tenemos autoridades a la altura que nos digan, oye, nosotros queremos hacer un plan nacional y ver tramo por tramo, ámbito por ámbito, cuáles son las cosas en las cuales poder mejorar. O sea, claro, si uno considera que la responsabilidad tendría que ser desde las autoridades que vienen o sea, desde arriba, ¿cierto? No, pues no existe una política real de reciclaje en Chile, no existe la posibilidad de poder postular a algún tipo de subsidio o algún tipo de entrega de dinero para poder generar estas empresas que en otros países funcionan bastante bien. Es cosa de ver, por ejemplo, los países nórdicos, hablar de Estados Unidos también, donde gran parte de los desechos que son principalmente de origen plástico o de papel, ¿cierto? Cartones, van y vuelven a recircular en el sistema. Entonces, acá no, acá todo es botar, todo es enterrar, en este caso bajo tierra, ¿cachai? Pero no tenemos esa cultura. Y generalmente cuando se generan estos núcleos de reciclaje son bien locales, son bien puntuales, Sí. no hay entidades grandes. Por ejemplo, yo sé está el caso, y he escuchado acá en Quillón, por ejemplo, que cada cierto tiempo vienen a recolectar plásticos. Un plástico en específico que tiene que ver, por ejemplo, con esta soga, con las líneas que se utilizan en los cultivos. Y todo ese material es enviado a Santiago, teniendo Puerto Montt acá cerca, o incluso la misma ciudad de acá de la isla. Pero no, se va a Santiago y en Santiago se reutiliza, se generan materia prima para nuevos productos
Pero es eso, o sea, acá no hay mucho. Lo que podemos ver acá en Quillón, por ejemplo, es que nosotros vemos contenedores que te indican o que te permiten hacer así una especie de segregación de la materia para plástico, ¿cierto? Vidrio, pero tú no sabes qué hacen con ellos. O sea, tú ves los contenedores llenos todo el mes y Sí. no los sacan, están ahí. Entonces, ¿qué hacen con ellos? No sé qué va a servir generar esta segregación si al final no va a hacer ningún tipo no sé, de transformación de esta materia. Claro, un cambio profundo, por decirlo de alguna manera. Finalmente podemos estar limpiando las playas, podemos estar haciendo reciclaje, pero finalmente no tenemos dónde llegue este material a buen Claro. puerto y que se trate bien. Pero parece ser una cuestión general, o sea, Sí, tenemos o el sea, problema a nivel nacional. que la cultura, como te dice, la gente se está concientizando, ¿ya? Ujú. Eso es bueno, pero el tema es que si no existen las herramientas, ¿no es cierto?, que te permitan generar de buena manera el reciclaje, no tiene mucho sentido. Mm. Vuelvo a lo mismo, el hecho de tener, por ejemplo, contenedores para todo, pero ¿para qué? Si van a estar todo el día llenos y nadie los va a hacer uso de ellos. Entonces es casi un propósito, no tiene un propósito en realidad, salvo hacer creer a la gente que está haciéndole un bien, en este caso al medio ambiente, pero que no tiene ni un efecto real en este caso el ambiente, puntualmente, disculpando Claro. la redundancia. Y además de eso, bueno, se mencionaba que la municipalidad de Ancud tenía un gran problema, no tan solo por el tema de los residuos, sino que también tenía una ciudadanía agitada, porque finalmente todo lo que tiene que ver con políticas de residuos o del tema de los rellenos sanitarios termina siendo una cuestión reactiva, digamos, funciona cuando la gente corta las calles, cuando les van a reclamar, digamos, y acá también pasó un poco lo mismo. Hubo un episodio, no sé si recuerdas hace poco, que mandaron la basura de Eso fue en Ancud, enero, ¿cierto? claro, Claro, principios de enero. a Quillón, y el alcalde, no recuerdo si, bueno, fue personal municipal, le dijeron, oiga, no me traiga la basura para acá porque acá nosotros ya estamos... Sí, yo recuerdo bastante Claro. bien ese episodio. Me encontraba de vacaciones, sí. Ah, ya. Leí las noticias por internet. No, en realidad estaba acá y recuerdo que la noticia fue súper rápida y onda, habían dicho que habían llegado una serie de camiones, unos 6 camiones aproximadamente, con desechos provenientes de la comuna de Ancud y que iban a hacer ingreso al vertedero de acá de Yalda. Pero creo que ahí en el momento de hacer el ingreso, Bueno, estreno, eran 3. no, eran 10, Sí. no, eran 100, no, eran 6. Sí. Y el tema es que no lo dejaron entrar. Ya. Y ahí empieza todo el problema recién, porque hasta ese momento el alcalde no tenía no había sido avisado. De partida. Claro, no había habido una conversación con este caso ni con el alcalde de Ancud y ni con la Seremia de Salud, que es la encargada a nivel provincial, Uh-huh. pero que al parecer el acuerdo había sido entre esas partes. O sea, Sí. el alcalde de Ancud había hecho la conexión directa, en este caso el contacto directo con la Seremia de Salud, la cual le había dado ese visto bueno para que el transporte se hiciera hacia la ciudad de Cayón, pero obviamente el alcalde de acá, sabiendo cuál es el estado actual de este vertedero, o este relleno sanitario en realidad, dice no se puede. Claro. Se puede porque primero que todo, aquí nadie me dijo nada. Mm. ¿Ya? Entonces se pasaron las autoridades, por Por todos todo, saben, sí. ¿cierto? Y lo segundo tiene que ver con un estado crítico también del relleno actualmente. O sea, este relleno tiene ya su vida útil ya está sobrepasada. Sí. O sea, ya, de hecho ahora por una especie de excepción se le generaron unos cuantos años más para que sigan funcionando. Pero eso no significa que va a traer la basura de otras comunas para que esto se acelere. En vez de tenernos 2 años más activos, va a tenernos menos tiempo, de 1 año tal vez. Claro, y por lo mismo se comentaba que no enviaron esos camiones a Dalcagua, que es donde están estos 7 vertederos, porque dijeron ya si esta gente está con los residuos hasta el cuello, digamos, vamos a molestar a Quillón, que está más lejos, digamos. ¿Qué se va a enojar en Quillón? Dice. Bueno, el alcalde tiene, por lo menos no tiene una forma autoritaria, no es bien impulsivo con respecto a cuando tiene problemas generalmente, es bastante
toma las cosas con calma, al hombre le gusta más dialogar, por lo menos por lo que se ha visto ahora últimamente. En Siempre. general, los problemas Sí. a nivel común han tenido unas soluciones más conversadas. Claro. Más que tratar de buscarlo de la forma más violenta, más Sí. de ir al choque en general. Más de porque perfectamente podría haber hecho una especie de un comunicado de prensa, haber tirado algunos palos, digamos, para allá, digamos, Claro. qué les pasa, cómo Sí. se le ocurre. Bastante respetuoso en base a la acción que tuvieron en este caso la Ceremi con el gel de Dancut, o sea... Sí, fueron bastante falta de respeto, por decirlo de alguna manera. Te lo estaban pasando por... Pues el ejemplo es muy básico. Imagínate que tú estás en su casa y de repente viene un camión de la casa del vecino y le tira toda la basura a su patio. ¿Y quién le dio permiso? El presidente de la Junta de Vecinos. Claro. Y, claro, Sí. ¿dónde se ha visto eso? En realidad? Sí. Creo que a nadie le gustaría que le pasaran por encima. Lo que sí, bueno, uno podría decir que con respecto a las autoridades dejan mucho que desear con respecto a este tema. No se pueden estar tirando la pelota de un lado a otro y ver de que explota en un lado, después explota en otro lado, y esta cuestión va a seguir así hasta que no haya un financiamiento ni un plan de trabajo que pueda dar abasto y que pueda cumplir con esta cuestión y convertir todo en relleno sanitario, que todo pueda tener su resolución, digamos, y poder trabajar de mejor manera con la superintendencia y con los organismos como el SNIFA y el SEA, que digamos que son los encargados de evaluar y dónde están los técnicos finalmente. Bueno, ahí estaba haciendo una pregunta mental en este caso. Y no, tiene que ver que en realidad, y vuelvo a lo que dije al comienzo del programa, que tiene relación con ¿y qué hacemos con la basura en realidad? Pensemos en realidad en los residuos que no son reciclables, ¿cierto? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿O quién va a tomar la responsabilidad? ¿O quién va a querer, en este caso, tener un relleno sanitario cerca? O sea, Sí. yo lo veo porque yo soy de Santiago, tú sabes, ¿cierto? Sí. Y allá, siendo una ciudad tan grande y con tanto espacio donde tú podrías colocar vertedero, siempre existe el pero, siempre va a existir un grupo de personas que va a estar obviamente en contra de cualquier tipo de instalación de estos terrenos o rellenos sanitarios, como se le llama. Claro. Entonces, eso lo traigo acá a una región, o en este caso una isla que tiene un terreno mucho más acotado. Entonces yo digo, ¿dónde colocar un vertedero? Claro. Esa es la pregunta primera en realidad. Sí, y me volver a mencionar que el vertedero de Quillón lo cerraron en el 2010 y después hicieron el otro al lado, digamos. Imagínate toda la cantidad de años que han pasado y todavía no se da una solución concreta y no se da la urgencia que da. También se ha mencionado por parte de expertos que el tema de tener estos vertederos de manera ilegal es que las aves de rapiña son las que propagan los virus, propagan las infecciones, digamos, porque ellas son las que van de un lado a otro, ¿cierto? Y quién sabe, más adelante puede suceder algo peor, ¿no? Puede pasar. Una especie de jotevirus, dices tú. Sí, un jotevirus. Claro, no sé, alguna especie de enfermedad relacionada con las moscas. Sí, en realidad, mira, es como el gran impacto, el impacto directo que la gente siempre va a sentir frente a un relleno sanitario, tiene que ver principalmente con los olores, claro, ¿cierto? La aparición de animales que no son roedores, no roedores, claro. En este caso también moscas. Las mismas avispas cuando el tema es mucha materia orgánica, ¿cierto? Bueno, y también acá se adaptan también las aves estas que son carroñeras, principalmente, más que rapiña, y te da un alcance zoológico. Tiene que ver con, claro, esta especie de los jotes, que son especies que en realidad no afectan mucho al tema. No sé si sean grandes vectores de enfermedades puntualmente, pero sí tal vez el hecho de tener una sobrepoblación de estos pajarracos cercanos a las casas, no sé si sea muy agradable en realidad. Rodeada de cuervos vamos a estar después. Va a parecer una disco, esto llena de jotes así por todos lados y por la barra. Bueno, y el tema es, y bueno, insisto, y no sé si tú tendrás alguna respuesta o has leído algo tal vez que yo no tengo información, pero ¿cuál es el plan maestro que tiene en este caso la isla para poder sopesar este problema que
Es importante. Se acaban los rellenos. Los rellenos tienen su vida útil y después van a tener que cerrar. Y obligadamente va a tener que haber algo. Sí, ¿No? yo creo que lo que se puede hacer, digamos, no es que no exista una solución, no hay una cuestión, no hay nada que no se haya descubierto, digamos, por lo menos en los países, como tú mencionabas, nórdicos y de Europa, como Holanda, son países que hace mucho rato ya están trabajando, incluso importan basura, o sea, a ese nivel de... Yo creo que tiene que ver con una cuestión de inteligencia. Acá yo creo que si vamos a estar siempre reaccionando y gastando plata para ir a un vertedero que está funcionando mal, gastar gente, gastar un montón de insumos y siempre estar, digamos, tapando el hoyo, O sea, es que nunca va a pasar nada. Yo si me pongo a comparar países como los nórdicos versus nosotros en términos en general, en este caso, por ejemplo, el ejemplo más clásico que podemos dar es que Chile es un país de materias primas. Nosotros estamos acostumbrados a que todas las cosas salgan del país como materias primas y nosotros después tenemos que recomprar en este caso o volver a comprarle o comprar un producto que trae este mismo material que nosotros estamos exportando inicialmente como materia. No tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios productos. O sea, nosotros no somos un país de transformadores, sino más bien un país simplemente de exportar. Pero eso tiene que ver con una cuestión cultural, digamos. Pero es que yo apunto hacia ese lugar, pues yo digo, los países más avanzados, desarrollados generalmente, tienden a ellos mismos resguardar eso. Entonces yo saco algo y le doy valor agregado, lo vendo como un producto. Entonces, bajo esa óptica, obviamente un país desarrollado como los que son los del norte, por ejemplo, ciertos países nórdicos, tienen otra cultura, tienen un desarrollo tecnológico mayor. Entonces, ellos saben, por ejemplo, que si yo saco filetes de salmón y los desechos los voy a hacer estas cosas, te puedo entregar aceite, te puedo entregar alimento de pescado y un montón de cosas. ¿Entiendes? También la tecnología que utilizan, por ejemplo, en los centros de cultivo está a otro nivel. O sea, claro, los estándares y todo son diferentes. Además que ellos tienen políticas ecológicas, ¿cachai? Que tienen que ver con que cómo ellos manejan todo lo que es residuos de todo tipo. Estamos hablando no solamente plástico, sino que todo lo que es papel, materia orgánica, metales. Y lo reutilizan. Reutilización total de ello. Entonces, y ellos invierten en eso. Existe el Ministerio del Medio Ambiente que está preocupado, entre otras cosas, de generar estos espacios donde se pueda generar el reciclaje. Acá no tenemos nada. Claro. Lo más parecido sería la Subsecretaría de Medio Ambiente. Sí. Sería como el Ministerio de Medio Ambiente, y a esta altura parece que es el Ministerio. Sí. ¿Pero qué hace? No, estudia impacto ambiental. Sí. Ya, y gracias. No, y ni siquiera fue capaz de hacer una buena COP25 y no creo que pueda hacer nada bien, digamos. Todo mal en realidad. No, la ministra fue muy criticada y finalmente quedamos en vergüenza a nivel nacional. Que Chile no es un país... Es un país que no está a favor de esto. Y no lo digo tal vez que sea de forma que lo hagan de adrede, ¿cierto? Pero sí es... no tenemos la política, somos muy débiles, no tenemos... porque partamos de la idea de que si querés hacer un país que tenga ¿cierto? Cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que vaya a favor, en este caso, del reciclaje, tenéis que pelear con la industria, tenéis que pelear con los privados. Pero parece que ahí está el problema, porque si ellos son los que mueven la política, vamos a tener siempre este problema. Claro, porque obviamente va a haber conflicto de interés. O sea, ¿quién va a querer que una empresa que te entrega millones... ¿cierto? Es más gasto para la empresa también. Claro, es un gasto extra y la empresa no le va a gustar. Y obviamente, ¿cuál es la presión? No, que tienes que quitar gente, que voy a tener que bajar la producción, que los ingresos por producción van a ser menores. Claro. Entonces... es un tira y afloja que al final no va a llegar a buen puerto. Así lo ha sido hasta ahora. O sea, la Subsecretaría de Medio Ambiente existe por lo menos desde los años 90. Y si es que tal vez mediados de los 80. ¿Y qué se ha hecho? Claro. Actualmente no mucho, en realidad. Sí, bueno, esperemos que esta cuestión florezca. Yo considero de que ya tenemos las mentes para poder cambiarlo, solo que el tema está entrampado en esta relación privado-público, como tú lo mencionabas. Creo que ahí está el meollo del asunto para poder tener un cambio de mentalidad y para también que, digamos, los empresarios y los dueños de las grandes industrias no vengan acá y hagan lo que quieran. Que ha sido una tónica en realidad. Ahora yo creo que en los últimos 10 años en realidad hemos tenido esta como
porque además se hace una presión social Claro. que ha afectado directamente a cómo está funcionando, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Hay que simplemente acordarse de los chistes, por ejemplo, de la instalación de 3 o 4 termoeléctricas en una misma ciudad, ¿cachai? Como es Coronel. Claro. O querer hacer una termoeléctrica al lado de una área protegida marina que hay en Damas, creo que es la cuarta región. Entonces, ejemplos muchos para poder decir que en realidad algo está fallando en términos de fiscalización y en realidad de gestión ambiental. Sí. Bueno, concluimos el programa. Hay mucho dato, hay mucho trabajo periodístico de investigación en internet. Ustedes pueden buscar, están todos los datos ahí. También tienen todos los organismos que nosotros hemos mencionado y pueden darse cuenta que todas las deficiencias que hay con respecto a la fiscalización, sobre todo, y sobre el proceder del tema de los residuos. Y queremos también escucharlo, queremos que nos comenten, queremos saber qué es lo que piensan ustedes. Nos pueden seguir en las redes Y sociales. también nos pueden corregir, obviamente, Claro. porque la información nunca es 100% exacta. Claro. A veces uno se deja... Se deja llevar por el las momento. fake news, como también. Entonces siempre Sí. es bueno que la gente tenga esa crítica constructiva con Claro. nosotros. La única manera de mejorar esto es a partir de sus aportes, ¿ya? Claro. Siempre es bueno, den su opinión, por favor, escriban ahí, o lo llaman por teléfono, va a hacer pitaza, por último, Claro. no sé, agregar a Facebook, no Sí. sé, ahí ven la opción que ustedes Sí. consideren. Pueden ahí comentarnos también en el canal de YouTube. Están todos los programas y vamos a seguir subiendo los programas. Por ahora nos despedimos y hasta la próxima semana. Hasta luego.